7:33. Bueno, ahora sí, llegó el momento de la verdad. Hola David, bienvenido. Rafa, ¿qué tal? Vamos a presentar un poco a todos nuestros oyentes, vamos a presentar de quién es David para que te conozcan y desde ahí empezar a abordar este gran tema. Cuéntanos de Bueno, ti. gracias por la invitación. Yo creo que es un tema muy importante. Yo soy David Domínguez, Ujú. soy médico especialista en medicina del deporte, que es, digamos, mi campo de trabajo habitual, aunque también tengo una especialidad en medicina interna. Y actualmente trabajo en el Centro de Alto Rendimiento aquí en Sant Cugat, en Barcelona, que es uno de los centros de alto rendimiento que hay a nivel nacional. Ujú. Y bueno, y mi día a día es un poco el trabajo, ¿no? A nivel, sobre todo fisiológico, valoraciones funcionales, todo el tema de paradas de esfuerzo, test de campo, Vale, etcétera, estás todo etcétera. el día conectado con deportistas, Sí, sí, valorando, sí, sí. y también tenemos la suerte y la oportunidad de tenerlo en el laboratorio de zona, donde hace la revisión médica deportiva a todos los deportistas que quieren hacer, tanto en el CAR, profesionales como personas amateur que quieren Sí. ver cómo están de salud, cómo Mm. está en su cuerpo. Hace unos lunes atrás vino el doctor Mario Ross, que también es Ujú. colega y trabaja contigo en zona, y bueno, ya sabemos quién eres. Ahora vamos a hablar un poco del concepto del RES. Explícanos qué significan estas siglas, qué quiere decir, cuál es el concepto, para que la gente tenga idea de qué es este nuevo Vale. concepto. O sea, el término REDS es muy reciente, o sea, tendrá unos 10 años y viene de ¿no? un acrónimo en inglés que es el Relative Energy Deficiency in Sport. Ujú. No hay una traducción al castellano, pero sería como la deficiencia energética relativa en el deporte. Vale, Entonces es un término un poco complejo, ¿no? Cuando lo leemos, pero ahora intentaremos explicar de una forma muy sencilla en qué consiste, que ya verán que lo entenderemos vale, bien. muy bien. Entonces, este tipo es un síndrome, ¿no? Que afecta a quién, a todas las personas, solo deportistas de élite, a las mujeres, a los hombres. No, a ver, Cuéntame. este es un síndrome Sí, y la definición de síndrome, ¿no? Es un conjunto de signos y síntomas, o sea, tanto lo que tal vez los profesionales de la salud podemos ver como que lo que la persona expresa, o sea, que aquí tenemos una variedad de manifestaciones y afecta a todo el mundo, o vale. sea, todos los géneros, todas las edades, seamos deportistas de diferentes niveles, Ajá. o sea, ya veremos que al final, aunque haya personas que no hacen un deporte, sino que simplemente son físicamente activas o hacen ejercicio, pueden verse, ¿no? Afectadas por esta Vale. situación. Cuéntame, en este síndrome, ¿qué es lo que lo causa? ¿Por qué se produce? Vale, Para que nos empieces a comentar. vale, mira, Cuéntanos. ya lo hemos comentado, ¿no? En algún foro, Rafa, pero me Ujú. gustaría usar un ejemplo que usamos mucho para trabajar sobre todo, bueno, con todos deportistas de diferentes niveles, pero sobre todo con los más jóvenes, que es el tema del teléfono. Entonces, no Ujú. sé si me Sí, permites, sí, claro que sí, puedo como usar esto, analogía, ¿no? como ejemplo, será Perfecto. interesante. Entonces, aquí hay un concepto importante que es el concepto de disponibilidad energética, ¿sí? Y ahora vamos a intentar aclararlo. Entonces, yo siempre pregunto a las y los deportistas, cuando, por ejemplo, dormimos, ¿no? O estamos en reposo, o es un día que no entrenamos y que estamos viendo ahí series, Ujú. ¿gastamos poca o mucha energía? Entonces, aquí a la gente que está del otro lado, pues es un poco que vayan pensando, ¿no? Vale. Entonces, es importante recordar, ¿no? Yo tengo mi teléfono móvil. Ujú. Yo ahora no lo estoy usando, lo dejo ahí, ¿sí? Entonces, ¿consume energía, sí o no? Sí, poquita, pero en reposo consume porque Bueno, tiene que hacer procesos, imagino, el perfecto, teléfono y tal. ¿no? Sí. Entonces, una pregunta es, ¿yo puedo dejar el teléfono aquí, puedo venir aquí al cabo de 2 días y seguramente no tendré batería? Ujú. Entonces, como tú dices, ¿para qué consumes energía? ¿No? Entonces, aquí es un poco el ejercicio, ¿no? Al final el teléfono, pues tiene aplicaciones, está conectado a la red, Ujú. tiene un software y un hardware que tiene que actualizarse. Por ejemplo, yo al final del día sé cuántos pasos he hecho, me puedo ubicar. O sea, realmente el teléfono, aunque aparentemente no lo estemos usando, tiene Va un gasto de consumiendo. energía. Vale. Entonces, pensemos que el cuerpo es algo muy parecido, ¿sí? Yo, aunque aparentemente no esté haciendo nada, como estamos tú y yo ahora, Ujú. aparentemente en reposo, nuestro cuerpo está consumiendo energía. Y esa energía, pensemos que es como la similitud de las aplicaciones del teléfono. O sea, yo puedo tener mis aplicaciones trabajando en segundo plano que están consumiendo energía. Esas aplicaciones en el cuerpo serían todas las funciones básicas, como pueden ser, ¿no? La respiración, el que el corazón funcione, en el Ujú. caso de las mujeres la menstruación, la salud de los huesos, las Ujú. defensas. O sea, al final el funcionamiento normal del cuerpo, aunque esté en reposo, Sí. requiere un consumo de energía. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente y muchos deportistas piensan que cuando no están haciendo nada
el cuerpo no consume energía o el gasto energético es muy poco. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo ahí ya de entrada no soy capaz de satisfacer esa energía que necesito para mantener mis funciones básicas, ya estamos en una situación de riesgo. Yo como médico o nutricionistas podemos calcular cuánta energía representa esto. Puede ser de una forma, ¿no?, medida con aparatos, que por ejemplo en el CAR o en laboratorios de fisiología se puede usar, o podemos hacerlo a través de fórmulas. ¿Qué pasa? Que el gasto energético es muy alto y si hablamos de calorías o kilocalorías, que es como lo medimos, ¿no?, normalmente nos podemos mover en torno, pues, a valores de 1.300, 1.400, 1.500 kilocalorías. Solo en reposo. Solamente para mantener el teléfono funcionando, sin hacer nada. Qué curioso, porque mira, hablando de esto, justo detrás tuyo hay una chica corriendo. Igual está corriendo 1 hora y gasta 300, 400 calorías haciendo actividad física, pero uno pensando que sin hacer nada, durmiendo, ya puede gastar 1.500 calorías sin hacer nada. Exacto, entonces, o sea, es curioso eso es un concepto importante, ¿no? Y esto se llama metabolismo basal en reposo. O sea, es la cantidad de energía que necesitamos para poder tener el cuerpo funcionando sin hacer nada. Y como bien decías, si yo hago mi deporte, que en este caso puede ser correr, tengo un gasto energético, pero la gente trabaja, estudia, hace vida familiar, amigos y tal, o sea que consume más todavía. O sea que realmente el cómputo final se nos puede ir a 2.500, 3.000 kilocalorías. Nosotros, por ejemplo, en el CAR hacemos valoraciones, ¿no?, de lo que serían las ingestas a través de registros nutricionales y vemos que mucha gente a veces no llega a las 1.700, 1.900, 2.000. O sea que realmente están en ese punto donde apenas pueden estar cubriendo esa parte que es el metabolismo basal, ¿sí? Entonces, siguiente pregunta. Hay muchos casos donde, ¿no?, pongamos números. Yo gasto, haciendo el cómputo total, el metabolismo basal más la actividad de la vida diaria más el deporte, 2.500, pero solamente yo ingiero 1.900, 2.000 kilocalorías. Aquí el concepto es que ya estamos en una situación de desbalance energético. Ahí está el déficit, ¿no? Ahí está el déficit, ¿sí? Entonces, siguiente pregunta que hacemos. Yo no soy capaz, en este caso, de satisfacer el 100% de lo que me pide el cuerpo. Para satisfacer, en este caso, digamos, estos 3 componentes, que hay algunos otros que son mínimos, pero vamos a hablar de estos 3. El cuerpo no consume ese 100%. ¿A dónde destina esta cantidad de energía que mete? Si yo tengo, pues esto, 1.900, 2.000, pero necesito 2.500, hay algo que se va a quedar descubierto. ¿Sí? Pero ojo que la gente igual piensa que eso es bueno para perder peso. Por ejemplo, pero si no que podría ser una estrategia, ¿no?, que ya podemos hablar más adelante. Pero aquí lo importante es, si yo no satisfago el 100% de estas necesidades, ¿qué deja descubierto el cuerpo? Y la mayoría de la gente, por sentido común, ¿qué piensa? Pues bueno, la vida diaria o el deporte, porque al final mi corazón no puede dejar de latir, no puedo dejar, ¿no?, de tener las defensas, etcétera, etcétera. Pero el cuerpo lo que descuida es todo ese, bueno, no todo ese, pero gran parte de ese metabolismo basal, ¿sí?, que son muchas funciones fisiológicas importantes que al final gastan energía. Entonces, el cuerpo primero satisface lo que va enfocado a deporte, seguido de la vida diaria, y deja por lo último, lo más importante, ¿eh? Exacto, que sea lo más importante. Entonces, la energía que queda una vez que yo he satisfecho lo que va destinado al deporte es lo que se llama en concepto disponibilidad energética, ¿sí? Y queda sobre todo para satisfacer que mi teléfono funcione por aparentemente no hacer nada. ¿Y eso trae problemas de salud cuando entras en ese déficit? Muchos. Y cuéntanos, ¿qué nos podría afectar o cómo nos podría afectar? Entonces, por ejemplo, es otro ejemplo que ponemos, ¿no? El cuerpo al final tenemos que seguir viviendo, o sea, no podemos parar cosas, por ejemplo, el corazón o la respiración. O la termorregulación, ¿no? La termorregulación. 36 grados. Pero hay algunos casos que también se puede tocar, ¿no? Entonces también ponemos el ejemplo, ¿no? Ya dijimos que aunque no estemos usando nuestro cuerpo, consume energía, que la energía, si no llegamos al 100%, primero se satisface el tema deporte y deja descubierta la parte fisiológica. ¿Qué hace el cuerpo para poder hacer esos mecanismos de adaptación? Entonces yo les pongo el ejemplo. Imagínense que salimos a correr aquí a Barcelona, ¿no? Vamos a quedar con unos amigos al final para vernos en algún sitio. No tengo cargador. No puedo ponerlo en modo avión porque mi amigo me va a llamar o mi amiga va a llamar para decirnos, nos vemos aquí en la Plaza Francesc Macià, por ejemplo, ¿no? ¿Qué harías, Rafa, para mantener el teléfono funcionando, sabiendo que está gastando energía, ¿no? Y que en cualquier momento se te puede apagar? Lo pondría en modo ahorro batería, que se me ve todo como más borroso, ¿no? más... Entonces, en el modo ahorro batería o bajo consumo, al final, esto sigue funcionando
Sí. Pero ¿tú has leído alguna vez qué te dice cuando pones modo bajo consumo? No, ¿qué ponía? Que pone, ¿no? Las aplicaciones, por ejemplo, en segundo plano, o las descargas, o Sí. la conexión, o sea, el correo, etcétera, etcétera, algunas dejan de funcionar o funcionan lento, o por ejemplo, lo decías, ¿no? La pantalla Sí, pierde pierde brillo, brillo. el teléfono se vuelve más lento. Ujú. O sea, al final mi teléfono sigue funcionando, pero a expensas de apagar aplicaciones. Vale. Si ya dijimos que esas aplicaciones, con el símil del cuerpo, pues pueden ser funciones corporales, que un dato muy frecuente, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, es la menstruación. Sí. Si yo no tengo la cantidad de energía que necesito, tengo que seguir, ¿no? Haciendo el deporte, Sí. pero tengo que ahorrar energía. Entonces, al final, ¿qué hago? Apago aplicaciones que me consumen energía. Entonces, es muy frecuente, por ejemplo, en mujeres deportistas y sobre todo en deportes de tipo fondo, que hay un alto volumen de entrenamiento, que al final tienen ese desbalance energético que tengo que hacer, apagar la menstruación. Entonces, eso lleva a situaciones como amenorreas, que el término técnico no es la amenorrea hipotalámica funcional, o simplemente una disregulación del ciclo menstrual. Sí. Hay mujeres que cuando están preparando, ¿no? Estoy preparando la media o la maratón y me estoy acercando y he aumentado el volumen y no acompaño con la parte energética, uy, el ciclo se me ha alterado. Sí, el Se me ha problema es que cortado, las se me ha chicas lo alargado. ven como algo normal o asocian que porque voy a empezar a entrenar, voy a entrenar con grandes volúmenes, la regla se interrumpe o el ciclo no es el común. Bueno, porque tenemos el concepto siempre de que el ejercicio es el que produce esas alteraciones menstruales. Pero ya hay muchos estudios que nos dicen que no es así. O sea, yo puedo hacer la cantidad de energía de deporte que quiera, pero si voy acorde con mis necesidades energéticas, en principio todo ese mecanismo de modo de ahorro de energía no se tiene por qué presentar. Pero si yo voy por debajo con un déficit, al final el cuerpo tiene que ahorrar y va a quitar cosas. Entonces, ¿cómo funciona esto un poco a nivel del cuerpo, ¿no? Hay un sensor en el cerebro que dice, nos estamos quedando sin energía. Y cambia muchas hormonas que finalmente tienen objetivos finales. Entonces, por ejemplo, a nivel de mujeres, estrógenos. Sí. El estrógeno, ¿para qué es importante? Para tener un ciclo menstrual saludable, pero también nos da salud en los huesos, ¿no? Entonces, si yo altero la función del estrógeno, ¿qué puedo tener? Alteraciones de la menstruación y a nivel de hueso, periostitis, edemas óseos, fracturas de estrés, ¿sí? Que de hecho estos tres conceptos anteriormente y todavía se sigue usando es lo que se conoce como la tarea de la mujer deportista. Baja disponibilidad energética, alteraciones del ciclo menstrual y lesiones óseas. Qué increíble, ¿no? Por el desbalance que hay a nivel energético, o sea, cómo nos afecta lo que comemos para no cumplir el requerimiento necesario para hacer actividad física y vivir, luego nos trae estos problemas de salud importantes, como una fractura por estrés o la desregulación hormonal. Y aparte lo complejo de esto es que es silencioso, ¿cómo te das cuenta? Bueno, o sea, yo, para mí, ¿no? Que ya llevamos tiempo trabajando y de hecho, bueno, lo sabes que estamos muy enfocados en el tema porque cada vez lo estamos viendo con más frecuencia. Hay unos síntomas que son muy evidentes. Cuéntame. Pero perdón, como tú decías, el problema es que se normalizan muchas cosas. Soy mujer, hago deporte, pues ya puede ser normal que tenga alteraciones del ciclo menstrual porque es el estrés del deporte. O tengo una fractura de estrés, pues igual es porque las bambas no son las que necesitaba, ¿no? O hay alguna serie de cosas como por ejemplo la fatiga, el cansancio, ¿no? O el tema a nivel muscular, no termino de tolerar los entrenos. O sea, hay una serie de síntomas que para nosotros ya son muy evidentes, pero para el deportista no, y entonces al final piensan que es una respuesta normal al entreno o que no he hecho tan mal las cosas, pero bueno, que como a mucha gente le pasa, pues lo normalizamos. Mira, yo voy haciendo preguntontas y porque para que la gente la entienda. Un mini resumen, y tú me corriges, porque igual digo burradas. Las personas empiezan a hacer actividad física, se apuntan a un evento como la media o el maratón porque le hacen mucha ilusión. Y empiezan a entrenar, pero igual no se dieron cuenta y siguen comiendo como comían antes. Mismo, Ojo, dicen, no, quiero ponerme más en forma, dejo de comer. Pues y te interrumpo, y aquí hay un concepto que lo vemos con mucha frecuencia, es tengo que afinar para llegar a la competición. Exacto, y me como una ensalada, por lo que decías. Entonces, o un salmón. Exacto, igual tengo unos objetivos de composición corporal que al final lo que me llevan es a restringir aún más la energía. Entonces yo aumento el volumen o la intensidad, ¿no? del entrenamiento, pero tengo otros objetivos que al final contribuyen Es que igual la gente ni tiene en cuenta que a medida que entrena tiene que aumentar la ingesta. Y entonces luego se empieza a sentir cansado. Bueno, ahora vas a describir todos los síntomas, pero bueno, este síndrome entonces va de que
no estoy consumiendo la energía vital que necesita el organismo y eso me puede acarrear problemas de salud. ¿Vale? ¿Tú me podrías definir cuáles son los síntomas en mujeres y luego en hombres para ver si Sí. algún atleta se puede sentir identificado? O sea, aquí recordando un poco, ¿no? El tema del Sí, teléfono. O sea, al final el cuerpo, ¿qué hace? Pues apaga hormonas. Entonces, si nos vamos un poco revisando, tema reproductivo o sistema, ¿no? Eje reproductivo. Al final sí. tenemos alteración de lo que serían hormonas, estrógenos, progesterona, Ujú. alteraciones del ciclo menstrual y es algo muy frecuente. Vale, Esto asociado, ¿no? Por ejemplo, también a temas de fracturas de estrés por un tema vale. de salud ósea, Sí. ¿sí? Después podemos tener algunas otras alteraciones de hormonas, como es la hormona del crecimiento, hormonas relacionadas, que hacen que el músculo no vaya bien, que no recupere, que me lesione con frecuencia, Vale. o que quiera modificar composición corporal y no pueda. O sea, nosotros tenemos muchos casos de gente que dice, es que quiero ganar masa muscular. Sí. Y por más que meto proteínas, creatina y voy a hacer el trabajo de fuerza, esto no se mueve. ¿Por qué? Porque falta energía para poder tener esa Mm. buena regulación. Y hay que hablar también de la alimentación y la energía, porque la gente igual piensa que se come un trozo de salmón y que eso le va a dar energía, y eso igual es proteína, ¿no? Le da Sí, energía. Bueno, bueno, ahora hablaremos. aquí tocaremos Sí, otra vale, temática pero es importante, un tema pero sí, 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 importante sí. porque luego nosotros estamos en un labor de divulgación y luego chocamos con el influencer de turno que habla de Ya. ayuno Mm. intermitente, que dieta Bueno, ahora keto, que no tocamos el hablemos, tema, bueno, ¿no? bueno, No, y y a perdón, nivel de Rafa, hombres, no, y lo que decías, o sea, por ejemplo, también alteraciones del sueño, ¿sí? O sea, yo me esto encuentro me mucho, por preocupa porque ejemplo, los atletas nos dicen, estoy cansado de estar cansado. sí, Y eso es porque o sea, igual, por una parte están fatigados o fatigadas y cansadas, pero llega un momento en el que la gente dice, tengo insomnio. ujú, No, o sea, no soy capaz de conciliar el sueño. O a partir de que, lo que decías, ¿no? He sí, empezado la dieta baja en carbohidratos o he modificado un poco para afinar, sí, me despierto por las noches. vale, Y ya hay estudios que relacionan esta baja disponibilidad de mm, energía con alteraciones del sueño también. sí. Y al final eso te repercute no solamente a nivel de deporte, sino que también en la vida diaria, porque hay gente que trabaja, hay Claro. gente que estudia, hay gente que tiene Es que, y familia, si no duermes eh, bien, tu humor, tu estado anímico también se ve reflejado. Estás repercute. como Exacto. más irritado, más de mal humor. Y, por ejemplo, hay síntomas también del espectro psicológico que yo he visto gente, o sea, al final, la propia baja disponibilidad te puede producir eso, ¿no? Alteraciones del estado de ánimo, Mm. más tendencia, ¿no? A la Negativa igual. tristeza, o sea, todo negativo, Y ¿sí? aparte entras en un bucle porque si estás cansado, te duelen los músculos, no asimilás el entreno que te pauta el coach o el plan que sigues, no lo puedes sacar y O te ya o te lesionas, lesionas. ¿no? Y estás cercana a la competición, entonces, Ujú. ¿qué pasa? Te frustras, te enfadas, Y, y es lo que dices, entras en un bucle que al final es fácil entrar y a veces es muy difícil y de salir. cuéntame, ¿el sistema inmunológico también sufre por esta Mira, nos falta? faltan estudios, pero yo en mi experiencia y las publicaciones que hay, sobre todo yo lo veo cuando la gente se acerca a las competiciones Sí. y mucho va de la frase de, es que cuando tengo que afinar para llegar, resfriados, Mm, gastroenteritis, vale, o sea, y además frecuentes, ¿no? vale. Y la gente no entiende. Entonces, yo he tenido casos de trabajar con deportistas que, es que me han cogido unas ¿no? Mm, dinámicas de una infección tras otra. claro. Entonces, al final aquí tenemos que entender que también esta situación no deja de ser un estrés. Y el cuerpo que hace, pues produce ¿no? hormonas que intentan contrarrestar, como puede ser el cortisol, Mm, y al final esa es una hormona que en valores que no son los correctos produce una depresión de las defensas. vale. Y hay varios estudios, sobre todo en Juegos Olímpicos, ¿no? Que cuando la gente está en ese punto donde tiene que hacer Rendir al máximo. pues se presentan más este tipo de infecciones, o sea, y pueden ser infecciones respiratorias, infecciones digestivas, Mm. infecciones cutáneas. Y yo en la experiencia veo esto, o sea, hay un bajón de la infección, cuando, o sea, de las defensas cuando se acerca sobre todo a la competición Y, o pasada la vale. competición. Y esto le puede dar no solo a un deportista de alto rendimiento, sino a una persona amateur que quiere hacer Sí. actividad física y no tiene en cuenta la alimentación. Rafa, o sea, en mi experiencia, porque lo que comentamos al principio, o sea, mi campo de trabajo es con todos los niveles y toda la población. O sea, yo creo que es más frecuente en gente, ¿no? O sea, que lo hace por un hobby o por Vale, pasárselo bien y que no vive de esto, vale, porque al final el deportista de alto rendimiento tiene un equipo que le vale. rodea y aún así Se puede es pasar. frecuente. Vale. Pero yo creo que la frecuencia y sobre todo la gravedad la estamos viendo más Mm, en gente que pues no vive de esto, pero claro. le apetece o le ilusiona pues ir a una media maratón, una maratón, que al final no tenemos la educación y los recursos
para poder tener Claro, el cubierto soporte esto. profesional Exacto. que le haga... Y partiendo de un concepto muy importante es que cuando hay una pregunta que yo siempre hago, ¿cómo crees que comes? Ah, te dicen, Y aquí bien. pregunto, ¿no? ¿Cómo Sí, creen sí. que A ver comen? el chat, díganme vuestro menú, su desayuno, su almuerzo y su cena después de No, entrenar. pero sobre todo el concepto, ¿cómo creen que comen? ¿Y qué dice la mayoría de la gente? Bien, Bien, como sí. sano, como variado, ¿no? Yo creo que lo hago bien. Bueno, algún capricho me doy, Ujú, pero ya cuando hacemos el análisis del sí, registro, es lo que comentábamos, o sea, nosotros, ¿no? Trabajando con deporte, ya sea de tecnificación sí. o alto rendimiento profesional, es que mucha gente no llega a sus necesidades Creo que es energéticas. curioso que la gente coma menos cuando más lo necesita, Sí. cuando, ¿no? Es como que hace esa restricción. Mm. Y ahora cuéntame en los hombres, ¿esto le afecta a los hombres? Sí, ¿Qué también. síntomas tiene un hombre como para Mira, darse cuenta? mujeres, ¿no? O sea, hay un concepto fisiológico muy importante que es, hay un objetivo biológico Sí, que es la gestación, ¿no? vale, Y esto parece que es lo que requiere mucha energía. Entonces, cuando yo tengo que quitar energía, al final quito de esto que no es indispensable para la vida de la mujer, vale. ¿sí? Los hombres no lo tenemos. Entonces, parece que los hombres tenemos un poco de, bueno, menor susceptibilidad a presentar estas situaciones. No obstante, yo Sí, también lo estoy viendo en los con hombres. frecuencia. Lo que pasa es que parece que necesitamos a veces, ¿no? Como valores más bajos de este déficit energético para Sí, poderlo presentar, pero yo cuando pregunto, ¿cómo vas con el tema de la libido? Uf, por los suelos, ¿no? Y erecciones matutinas. sí. Bueno, mira, desde que estoy metiendo volumen es que casi ninguna, Y ¿no? a eso ya es una alerta de ojo que esto no es normal. Vale, Exacto. vale. O por ejemplo, lo que comentábamos, quiero ganar, ¿no? Masa Masa muscular, muscular. no puedo. Y por Mm, más que entreno y por más que meto suplementos, no puedo. mm, Entonces, aquí hay síntomas que pueden ir relacionados con este espectro que mm. decíamos de las hormonas, ¿no? Sí, Sexuales. ¿Qué pasa? Que la menstruación al final no deja de ser una bandera que es muy importante porque tendría que estar cada mes y en el momento ujú, en el que no está tenemos que revisar muchos aspectos. Los hombres no lo tenemos. mm, Entonces, ¿qué pasa? Que cuando igual ya consultamos, ya vamos muy tarde. vale. Y porque muchos de estos síntomas están Ah, relacionados con, bueno, es que como estoy entrenando mucho, claro. pues ya es normal que vaya fatigado, que no rinda, que no alcance los Y si tiempos. le haces una analítica al nivel de testosterona de un hombre, ¿lo puede tener más bajo de lo normal o es Es complicado medir? complicado Vale, porque yo creo que los perfiles hormonales a nivel de analítica sí, es complicado de valorar, analizarlo. ¿sí? Pero a nivel de investigación, de hecho recientemente, así como hablábamos de la tríada de la mujer Sí, deportista, ya está descrita la tríada del hombre ah, deportista. sí, ¿cuál es? Entonces tenemos, ¿no? También la baja disponibilidad, Sí, alteraciones de lo que sería la salud ósea, ah, ¿sí? vale. Y volvemos al tema, ¿no? Del espectro de Vale, hormonas sexuales, que es lo que decíamos, o sea, recuentos espermáticos bajos, libido vale, baja, o vale. sea, todo el tema que tiene que ver más con testosterona, ¿sí? Testosterona. Y en los hombres también ya empieza a haber investigaciones y no se ve con tanta frecuencia como con las mujeres, pero puede haber lesiones de hueso. O sea, Vale. fracturas de estrés, ¿no? Mm, Estas periostitis que es que no hay sí, forma de que mejoren, estos edemas óseos que nos han aparecido y que no sabemos de es que dónde hay vienen. mucho edema óseo, hay fractura en hombres, y también le afecta, imagino, en el sueño, ¿no? La alteración del sueño, o cómo se sienten también a nivel anímico, igual que en las Sí, mujeres. igual, igual. Lo que Vale, pasa es que, te digo, Rafa, yo creo que aquí, como hay mayor susceptibilidad a nivel, ¿no? De lo que serían las mujeres, creo que ellas consultan antes por vale, algunos otros síntomas vale. o sea, que dan la cara antes, ¿no? Ah, Pero vale, voy a tirar una bomba que va a traer mucha controversia, pero creo que hay que hablar de este tema, que es el tema de, hemos dicho, bueno, hay que alimentarnos, ¿vale? Pero vamos a hablar de los nutrientes. ¿Qué papel juega aquí los hidratos de carbono? Porque muchas veces es como el malo de la película, ujú. ¿no? Porque o sea, si hoy no entrené, ¿cómo voy a comer algo de hidrato de carbono? Y a lo mejor empiezan a comer un montón de ensalada, un montón de proteína, pero los hidratos de carbono solo lo comen los días de la tirada larga y a lo mejor es lo que más necesitan. ¿Nos puedes hablar un Sí. poquito para que entienda la gente de los A ver, nutrientes? aquí, o sea, tenemos un concepto energético, ¿no? Que Sí, podemos hablar del cómputo calórico total. Y hablo de calorías porque es el término técnico, vale, porque mucha gente lo ve también como malas, ¿no? Las calorías son malas. Pero después debemos de tener lo que sería una correcta disponibilidad de macronutrientes. vale. Macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, Vale, un ¿sí? equilibrio entre estos tres. Equilibrio, O, los vale, tres son ok, importantes, pero de cara a la energía, ¿no? sí, Y estaba viendo las distancias, sí,
dependiendo lo que vayamos a entrenar y la intensidad que vayamos a hacer, y aquí ya podemos meter el ejemplo de la media maratón, ¿sí? Aquí hay un sustrato energético que es fundamental e importantísimo, que son los carbohidratos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, intensidades bajas a nivel de actividad física, en este caso ejercicio, el sustrato que usamos principalmente son las grasas. Vale. Conforme vamos aumentando la intensidad, el carbohidrato empieza a tener un papel muy importante como fuente de energía. Y en el momento en el que necesito mayor intensidad, que en este caso es mayor velocidad, un ritmo determinado de carrera, el carbohidrato es el que va a aportar en el casi el 100%, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que nos han, ¿no?, un poco dado el concepto de que, por ejemplo, en una maratón tengo que tirar de grasas porque es el sustrato más importante. Nosotros cuando hacemos las valoraciones de pruebas de esfuerzo, ¿no?, fisiológicas en el CAR, nos damos cuenta de que aunque haga una maratón, el sustrato más importante es el carbohidrato, ¿sí? Entonces, si yo no tengo ese macronutriente, voy a tener, por una parte, afectación del rendimiento, y una de ellas es lo típico. La gente a veces que le pregunto, oye, ¿has hecho la maratón? Sí, pero me fue mal. Abandoné el kilómetro 30 porque me encontré el muro. O me dio la pájara, ¿sí? Que hay que revisar varias cosas, pero lo más probable es que esa persona se ha quedado sin energía. Entonces, ahí el carbohidrato juega un papel muy importante. Y estamos aprendiendo que el carbohidrato también a nivel de salud, para mantener todo este concepto del teléfono funcionando correctamente, es importantísimo. Pero como bien lo decías, la gente a día de hoy, la sociedad, todo es proteína, ¿no? Vamos al supermercado y ¿qué nos encontramos? Yogur proteico, barrita proteica, el suplemento proteico, las proteínas, la creatina, todo proteína. Y el carbohidrato, como bien dices, es el malo de la película, porque inflama, porque engorda, porque no lo podemos tomar ni comer, ¿no? Pero les ponemos un ejemplo, o sea, si un día yo hago un entrenamiento por la tarde y ese día tenemos que hacer un trabajo de series, que ya nos estamos moviendo en intensidades altas, donde el carbohidrato lo vamos a usar sí o sí, al final mi depósito se va a vaciar. Si yo ese día por la noche no repongo porque no ceno carbohidratos, ya estoy para el entreno del día siguiente empezando mal. ¿Sí? Entonces, otro concepto importante, durante la noche, el cerebro y durante todo el día solo funciona con glucosa, ¿sí? Entonces, si yo durante la noche sé que mi cerebro sigue funcionando y tengo que dar un aporte de glucosa, el músculo tiene reservas de glucógeno, ¿no?, que es una glucosa, o sea, es glucosa acumulada en varias moléculas, el hígado también tiene glucógeno, este es el que me va a intentar dar al cuerpo durante la noche. Entonces, cuando yo me despierto, igual ya voy con un déficit a nivel de glucógeno muscular, y este que ha tenido que aportar la energía durante toda la noche va a estar en déficit también. Si por la mañana tengo que entrenar un entrenamiento de moderada alta intensidad o tengo que hacer una competición, porque sabemos que los horarios son por la mañana de las competiciones. O sea, ya estoy empezando en una situación negativa a nivel de rendimiento. Todo lo que has descrito, que esa persona se levanta y encima hace ayuno intermitente y al mediodía se pone a comer y se come un plato solo de proteína y luego quiere hacer deporte de resistencia. Y ahí aún puede ser mayor el choque si no está asesorado a nivel profesional, la parte de la alimentación. Pero bueno, yo creo que es un concepto de educación. Nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿no?, un cuestionario que vamos valorando cosas y hay una pregunta que hacemos que es de verdadero o falso, ¿eh? Y no sé, verdadero o falso no sé. Y preguntamos, ¿la proteína es el principal combustible para la mayoría, o sea, para los músculos, para la mayoría de los deportes? La mayoría de la gente contesta verdadero. Cuando no, el carbohidrato es el combustible para la mayoría de los músculos. Entonces, si no tenemos los conceptos básicos, o no tenemos el concepto de que cuando yo entreno a determinada intensidad, que ya estamos hablando de una zona 3, zona 4, zona 5, si vemos las zonas de entrenamiento, donde necesito carbohidrato y tengo el concepto de que tengo que meter proteína, ya estamos ahí en una situación de riesgo. Entonces, aquí lo importante es educar con las cosas básicas, ¿no?, que un deportista, aunque sea amateur, tiene que saber para empezar a hacer un poco de cambio. Curioso, o sea que si quieres hacer actividad física, hidrato de carbono, el carbohidrato tiene que va estar. a generar movimiento. Exacto. Ahora, lo que yo siempre digo, cada persona es libre de hacer lo que quiera, ¿sí? Porque hay gente que puede decir, a mí me interesa pues hacer una dieta cetogénica, una dieta low carb, un ayuno intermitente. Cada persona está en todo su derecho y libertad. Lo que pasa es que yo siempre les digo, normalmente nos cuentan una cara de la moneda, pero la gente no contamos la otra cara y que tiene efectos negativos, no solamente a nivel de rendimiento,
sino a nivel de salud, Sí. ¿no? Pero aquí lo que a mí me llama la atención es que este síndrome es bastante nuevo, o sea, hace 10 años que se ha publicado. Es nuevo, yo creo que en O en conceptos, concepto, pero a nivel nos profesional, acompaña desde hace mucho tiempo, pero no lo pero sabíamos. no lo sabe, Pero, o no le habíamos puesto la etiqueta. pero es curioso porque hay un montón de gente que sí que sigue esas dietas de turno e intenta hacer retos muy grandes, pero sin un asesoramiento y no tiene en cuenta los problemas de salud que le puede acarrear. Más, Perdón, Rafa, y sí, aquí importante, o sea, porque una cosa es salud a corto plazo, sí, es verdad. pero a largo plazo también podemos tener estas repercusiones y nos estamos encontrando, ¿no? Deportistas, sobre todo mujeres, con situaciones de salud ósea a edades de 30, 40 años, que tendrían que aparecer, si aparecen, sobre los 60 años, o sea, Wow. osteoporosis tempranas. Y para mí, yo creo que en los siguientes años mucho tiene que ver con esto. Entonces, no solamente pensar en la media maratón o en la Claro, maratón, sino que esto puede tener repercusiones de salud a a largo, corto, vale. pero a largo plazo también. ¿Y cómo podemos hacer para ayudar a la gente a que pueda detectarlo o cómo puede hacer la gente? Primero, no sé, sentirse reflejada con los síntomas o a dónde puede acudir para saber si está pasando por este síndrome. A ver, yo creo que en el momento en el que aparecen síntomas, ¿no? O sea, sobre Sí, todo esto, fatiga persistente, infecciones frecuentes, alteraciones del ciclo menstrual, lesiones frecuentes o que no mejoran, mm, lesiones, en este caso óseas, ¿no? O del espectro personal, alteración del sueño, alteración de la libido o vale, analíticas tocadas, etcétera. O sea, acudir a un médico. vale, ¿Qué sería lo ideal? Un médico especialista en deporte, porque al vale, final va a poder ver todo este espectro. Pero no debemos de olvidar de que tenemos que considerar otros diagnósticos. O sea, yo de entrada a una mujer no le puedo decir, tienes un RETS porque no tienes la menstruación, vale, sino que al menos hay que hacer una valoración un poco para que no se nos escape alguna otra situación de salud que puedan dar los mismos síntomas. Después, ¿qué sería lo ideal? Lo que decíamos, acudir a un especialista en medicina, en este caso deportiva. Lo vale, que pasa es que a día de hoy somos muy vale. pocos y no hay un acceso Sí. muy, ¿no? O Sí, sea, acá hay una gran labor de divulgación, y no eso es lo que solo te iba a en decir el ciudadano de pie, entre en general. entrenadores, profesionales, hay que Bueno, hablar de este y en los tema. propios médicos. O sea, es frecuente, ¿no? O sea, soy deportista, una mujer que he empezado a entrenar, estoy preparando la media Sí, y el ciclo menstrual se me ha tocado. Voy vale. al especialista de turno. Ah, es normal porque haces deporte, pues hay que tomar anticonceptivos orales, o sea, tratamiento hormonal para Mm, regularizar la menstruación. No. O sea, que hay que revisar cómo comes, cómo entrenas, cómo recuperas, cuál es tu disponibilidad energética, qué te preocupa, etcétera, etcétera. Porque si no corregimos todo esto, al final vamos a ir poniendo parches ujú, en situaciones que no lo van a resolver. Entonces, tan importante la educación para el deportista como para, lo decías bien, entrenadores, ujú. entrenadoras, familias, ¿no? Porque Sí, tenemos deportistas jóvenes, pero también los profesionales de la salud que estamos en torno a los deportistas, vale, porque a veces preguntas a otros especialistas y o claro. sea, este tema no es muy conocido. ¿Y cómo pueden hacer las personas para prevenirlo? ¿Qué recomendarías en este aspecto para... Yo creo que lo importante es lo que comentábamos, el concepto de periodización, ¿no? Vale, O sea, si yo sé que voy a empezar a entrenar y que mi volumen, o sea, los días de entrenamiento van a ser mayores o la intensidad va a ser mayor, tener el concepto de que tengo que aumentar la cantidad de energía que necesito, vale, ¿sí? Y otro concepto importante es que aunque no estemos aparentemente haciendo nada, el cuerpo necesita mucha energía. Entonces, yo con esto ya me daría vale. o sea, estaría feliz con que la gente se quede con este concepto de que tenemos que cubrir un basal, tenemos que Mm, cubrir unas actividades de la vida diaria y tenemos que cubrir un vale. deporte. Y otro concepto importante es trabajar el concepto de los carbohidratos, ¿sí? Sí, Porque detrás hay muchos mitos, hay muchos miedos, hay sí, muchos objetivos, ¿no? Tanto de sí. imagen corporal como A de mí me peso. llama la atención porque ¿a quién no le gustan los carbohidratos? Son riquísimos, pero Yo creo hay que a todo como, mundo. ay, no, los viernes me como mi porción de carbohidratos y Bueno, están ahí y a veces me luchando. los como, Pero con pero tengo que culpa, boludo. compensar al día Claro. siguiente o saco el látigo, que, uff, esto no puede ser, No, no, tal. pero es curioso Pero esto. mira lo que dice, ¿no? La nutricionista del CAR. Si esos platos de carbohidratos les dijeran que no tienen calorías, Fu, la mayoría de la se gente lo se lo comería comería, sin ningún claro. problema. Qué curioso. Vale, entonces hemos dicho como para prevenirlo, ¿no? Recomendarías que tengan ese concepto De de energía. energía. Vale, vamos a hablar ahora. Si una persona tiene y está diagnosticada con este síndrome, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo se cura o cómo sale de ahí? Yo también siempre les digo, Sí, ¿no? Ya no, hemos
hecho el estudio, el análisis, hemos visto que estás por debajo de tus necesidades para todo, o sea, para estos 3 conceptos. ¿Qué es lo fácil? Pues aumenta la cantidad de comida. Y si no comes carbohidratos, cómelos, ¿no? Pero, si yo te digo, Rafa, has hecho tu entrenamiento por la tarde, no sueles comer cenar carbohidratos, y los vamos a empezar a meter. Cuando igual la gente va y lo mira, el plato, aparecen todos estos demonios, los fantasmas, ¿no? Y empiezan a hablar. No te lo puedes comer porque te vas a ir a dormir, no vas a quemar y te vas a engordar y después, entonces mañana tienes que compensar. Y entonces aquí podemos tirar del hilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber objetivos, como decíamos, de peso, objetivos de composición corporal, ¿no? Tengo que afinar, tengo que bajar el porcentaje graso, objetivos de quiero verme de una manera determinada, que son totalmente válidos. Y esto muchas veces más la mochila que traemos, ¿no? Que eso también lo dice la nutricionista del CAR, que vamos acumulando durante toda nuestra vida, con frases, con conceptos familiares, sociales y tal, algo que parece tan sencillo de aumenta, en muchos casos, por no decir en la mayoría, no es tan fácil. Entonces aquí, hay que hacer un trabajo muy potente y a veces de mucho tiempo para empezar a trabajar todo esto, porque si no, esto no se va a llevar a cabo, ¿sí? Entonces aquí hay que valorar el 360 de la persona y preguntar muchos aspectos que tienen relación y que son muy importantes. Parece sencillo, pero es complejo, porque uno dice, bueno, aumenta tu cantidad de ingesta de carbohidratos o mejora tu alimentación, pero estamos luchando también con el tema de la composición corporal, que hoy por hoy es un tema importante, porque estamos muy expuestos en redes, siempre sale la mejor foto, y muchas de las personas a veces se plantean este tipo de reto no porque quiera hacer un maratón, sino porque buscan ahí mejorar la composición corporal, porque asocian, claro, voy a correr, voy a bajar, voy a quemar. Pero que es válido, o sea, es totalmente válido. Lo que pasa es que tenemos que preguntar, oye, ¿cuáles son tus objetivos? Y acompañarlos de una forma, ¿no? O sea, sin juzgar, desde aportando la máxima evidencia científica que tenemos. Y ¿sabes lo que pasa, David? Lamentablemente, yo llevo muchos años entrenando a deportistas para maratón y media. Y mucha gente se queda a mitad de camino en la preparación. Y es justo cuando aumentas la carga, el volumen, ahí se lesionan todos, pero nunca piensan en la alimentación si estuvieron aumentando esa carga. Y a veces cuando hablas del tema de alimentación es un poco tema tabú, se ponen nerviosos, no, sí, yo como bien. Tabú y lo que dices, o sea, porque al final, si yo tengo interiorizado que lo hago bien, ¿cómo voy a trabajar ese aspecto? Porque lo estoy haciendo bien. Y hasta que no demostramos, ¿no? O sea, con un análisis muy sencillo de que no, la gente dice, wow, pues tienes razón. Igual esta parte es muy importante. Y hay compañeros, ¿no? De profesión que me dicen, wow, David, pero ¿cómo va a ser posible que la energía produzca tantas cosas? Pues yo creo que sí. Y hay evidencia que nos dice que sí. Entonces aquí tenemos que trabajar mucho. Pero tienes toda la razón. Hay mucha gente que se queda por no trabajar esta pata del entrenamiento invisible, que es fundamental. Y sabes también que me llamó la atención que uno a priori puede pensar, bueno, una persona que está no está en su peso, está con sobrepeso o no está muy fino, puede tener todas las papeletas para tener el síndrome de Rett, pero hemos visto, y yo veo que la gente que está en su peso o está por debajo de su peso tiene todas las papeletas. Es Mira, ahí a veces cuando... Justo lo comentábamos en la mañana en el trabajo, ¿no? Que hablábamos de esto, que hay gente que se pone unos objetivos de peso, báscula o peso de porcentaje graso, y a veces cuando suben, me invento, 2 o 3 kilos, ¿cómo estás? Estoy perfecto o perfecta. Ahora tolero, no me estoy lesionando tanto, tal. Y la gente se da cuenta que a veces estando por encima de lo que en concepto tenemos, van mejor. Entonces yo creo que todo eso es trabajarlo, o sea, pero aquí hay mucha educación y tiene que haber mucho acompañamiento. Y una cosa que decía Rafa importante, o sea, yo cuando empecé a trabajar con todo este tema, que trabajaba con mujeres, y aquí voy a ser muy franco, me decían, doctor, pero ¿cómo crees que las mujeres van a ir con baja disponibilidad si tienen un porcentaje graso mayor que los hombres, que ahí tienen unas reservas energéticas? Yo puedo tener una situación de sobrepeso o obesidad y estar en una situación de baja disponibilidad. Porque de hecho muchas personas al final ¿qué hacen? Restringen. Y puede haber gente que tengan ingestas de 500, 600 kilocalorías que no cubren ni de lejos el basal. Entonces también cambiemos el concepto de que cuando yo veo una persona, no estamos viendo
o sea, nos falta analizar muchas Claro. cosas detrás. O sea que estés en tu peso o no, estés excedida o por debajo, tienes la papelera que Perfectamente te puedes puede tener dar. esto. Obviamente, si estás por debajo, ¿no?, de lo que sería un peso para esa persona, porque aquí hay que individualizar saludable y para Ahí tienes que rendimiento, mirar. o sea, hay un riesgo Y ya muy mira, te voy a importante. también dar otro colectivo que a mí me llama la atención y me da un poquito de miedo, que son mujeres que se están acercando entre 48 y Ujú. 50 años, que de repente se para la regla, se ponen súper y ponen menopausia, menopausia, menopausia. Te los mando a ti para que lo veas, para que le hagas una valoración o a Pris, y ustedes cuando hacen la anamnesis dicen, "Uf, acá me Rafa, suena". o sea, me gustaría demostrarlo en algún momento, pero creo que hay casos de menopausias precoces, así Sí, como hablábamos de las osteopenias, que es sí, la densidad del hueso, ¿no?, alterada de una forma a edades más tempranas, que yo creo que detrás hay este síndrome. ¿Qué sucede, no? Que ya lo hemos comentado, o sea, a nivel hombres y mujeres, pero vamos a hablar de mujeres. Hay 3 momentos importantes a nivel de la vida de una mujer: pubertad, embarazo, menopausia. vale. Hay cambios corporales y a veces esos cambios no nos gustan, Ujú. ¿no? Porque pues ha cambiado mi cuerpo, ha cambiado mi forma y tal, y eso nos puede llevar a modificar, por una parte, entrenamiento, en este caso deporte, Sí, y por otra parte, la empezar a alimentación. restringir. Entonces, cuando nos estamos acercando a esa etapa que tú hablas de la Cuanto más menopausia, restringe, claro. las mujeres que dicen, no, no, porque ya me han dicho que voy a cambiar y no sé qué, y entonces, ¿qué hago? Modifico mis hábitos. Mm, Y muchas veces lo que se busca es una restricción. sí. Y para mí hay casos en los que esos síntomas que se pueden presentar se exacerban por todo esto que hemos estado Es comentando. que ahora que, Apago el sí, teléfono, los estrógenos se tocan, ¿no? Y aparecen una serie de síntomas que, por ejemplo, nosotros lo tenemos como muy descrito, que ya me gustaría en algún momento, ¿no?, ser capaces de publicarlo, pero un síntoma que vemos con mucha frecuencia cuando hay un tema de baja disponibilidad en hombres y en mujeres es, sudo por la noche. hola. Me despierto sudado o Sí, sudada empapada y tal, y ya he revisado la temperatura, la ropa de cama, ¿no? No sí. he tenido fiebre, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un concepto importante que lo comentaste al principio, que es la glándula tiroides, o sea, las hormonas tiroideas. Sí, Una de las funciones que tienen es controlar la temperatura. sí, Y una de otras de las funciones que tienen es controlar el gasto energético total. sí, Si el cuerpo se está quedando sin energía, las hormonas tiroideas tienen que activar este modo bajo consumo, sí, y es frecuente que se puedan presentar estos síntomas, y otros que pueden ir de la mano con lo que decíamos de menopausia y tal, los sofocos, ¿no? Y hay sí. veces que vemos a mujeres que pueden tener estos síntomas, Pero, aunque no tengan menopausia. Entonces hay claro, que revisar conceptos es que que... las chicas me han traído como valores de tiroides que estaban desproporcionados y se pusieron nerviosas y no miraron el tema de cómo le puede estar afectando la alimentación. No, no, es un tema para mí muy interesante. Agradecemos muchísimo también a la Micha del Maratón que nos dé la oportunidad de divulgarlo. Bueno, ahora vamos a hacer, si te parece, preguntas, a ver si hay algo en el chat, alguien que tiene alguna duda, si se ha sentido identificado. Mientras están abordando las preguntas, a mí me parece también apasionante un día hablar de la fisiología de la mujer, porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de entrenarlas. Es más, estamos pensando organizar un evento el día 23 de febrero, solo para mujeres, donde habrá otra charla como esta para darle más visibilidad y hacer un entrenamiento en consecuencia, y también que tengan la posibilidad en directo de preguntarnos más sobre este tema. ¿Cómo va ese chat? ¿Cómo vamos ahí de preguntas? La pregunta más frecuente es dónde encontrar a alguien que me Vale. ayude con todo esto. Vale, ok. Bueno, vamos a hablar de las diferentes opciones. Nosotros tenemos un laboratorio que se llama Zona, donde podemos hacer la revisión médica con el doctor David, con la doctora Pris, que son especialistas en este tema, y pueden darle la información que necesitan y chequearlo. Sino también, ¿a dónde lo podemos derivar en Barcelona, aparte de Zona? ¿Qué otro sitio pueden ir o dónde lo recomendarías tú para hablar sobre este tema? Somos, o sea, no es por vender nada, ni Ujú. mucho menos, pero somos pocas las personas que de momento tocamos un poco la temática, ¿no? Vale, Entonces, otro sitio sí. también podría ser el CAR de Sant El Cugat. CAR de San Cugat. Sí. Vale. Nosotros le vamos a dar a todos, como hicimos la otra vez, la dirección, un código descuento del 10% para que puedan hacer las consultas, la revisión. Pero para mí es muy interesante, porque hace poco hablamos de lo importante que era una revisión médica y ver cómo estaba la salud de tu corazón. Pero en estas revisiones no solo mira el corazón, miras en la anemesis cómo está la alimentación, Sí. si hay banderas, ¿no? Si puede haber
una detección de esto. Sí, aquí, o sea, por una parte, como comentaba, ¿no? Es muy importante hacer una valoración médica porque hay síntomas y signos que pueden coexistir en otras situaciones de Sí. enfermedad, pero también otra vía de acceso puede ser con un profesional de la nutrición deportiva, Muy bien. ¿sí? Pero sobre todo yo siempre digo, ¿no? Un graduado en nutrición Sí. humana y dietética. Sí. No es por nada, pero tiene que tener esa formación. Y sobre todo, creo que un aspecto muy importante que es aquí el trabajo interdisciplinar, es poder hacer esta valoración nutricional, ¿sí? Porque yo ahora, cuando ya interrogo a alguien, si a mí me dicen, pues no ceno carbohidratos por la noche, voy fatigado, además tengo una periostitis, uno de mis diagnósticos principales es este. Hablo con la nutricionista, oye, valoremos, hagamos un Vale. registro y tal. Entonces, otra vía de acceso para abordar esto podría ser esto. Pero yo creo que lo importante, o nutricionista Sí. o médico, sí, Vale. pero sobre todo que conozcan tema deporte y Vale. que les suene este síndrome, Ok. porque si no, hemos tenido casos de gente que a veces viene dando vueltas 2, 3 años, le han hecho miles de pruebas Sí. y nadie ha preguntado cómo comes Claro, o cuál es tu disponibilidad de es lo, carbohidratos. claro, no Y lo es algo muy piensas por ahí. sencillo, Exacto, exacto. ¿sí? También comentarle que cualquier duda, consulta relacionada con este tema, nos pueden contactar a Proan Training y ahí con gusto podemos derivarlo al mejor profesional, a los profesionales que tengan, porque igual nosotros estamos aquí en Barcelona, pero igual ver esta charla alguien de Madrid o de Bueno, otro Rafa, sitio. yo me voy a aventar a la piscina, pero igual Sí, si salen muchas consultas, podemos sí, hacer otro foro exacto, enfocado más exacto, a, ¿no? más específico. Y Sí, de ahí sí, se claro, puede ver alguna forma en la que la gente tenga más interacción, o sea, claro, para poderles ayudar un poco más de exacto, forma genérica, ¿no? Pero exacto, sí, sí, sí. Bien, Y hacemos una última pregunta. la última pregunta. Se ha repetido bastante en clave mujer. ¿Cómo adaptar tu entrenamiento si con la menstruación? Es decir, que a veces tenemos un entrenamiento muy Vale, pautado, ¿no? De ok, planes muy vale. definidos, y cómo adaptarlo. Vale, voy a repetir la pregunta por si no se escuchó de allá. Nos están haciendo en el chat. ¿Cómo pueden adaptar el entrenamiento en función del ciclo menstrual? Porque a veces, en función del día que le venga a la mujer, no se siente cómoda, no se siente a gusto. Recomendaciones. a ver, aquí es un tema muy discutido y a pesar de que se ha intentado determinar si las fases del ciclo pueden condicionar, ¿no? La Sí, asimilación del entreno o qué tipo de capacidades se tienen que trabajar, a día de hoy nadie lo ha demostrado. Entonces yo creo que este concepto a día de hoy hay que sí, tenerlo claro, que todavía no tenemos información para poder adaptar. Pero una cosa importante, nosotros en el CAR, ¿no? Con la valoración que hemos hecho, hemos valorado con el cuestionario unas 300 y poquitas mujeres. ujú, Deporte de tecnificación, profesional alto rendimiento. Un tercio está en una situación de anormalidad. Entonces yo creo que lo importante primero es saber si mi ciclo menstrual es normal o no es vale, normal. Y aquí hay que mirar frecuencia, sí, síntomas, duración, cantidad, ujú, ¿sí? A partir de aquí, si sale de la normalidad, hacer una visita, en este caso con un especialista en ginecología para ver que esté todo bien. Ahora, yo siempre cuando trabajo con las deportistas tenemos que valorar síntomas para ver si te permite hacer lo que el claro, entreno demanda. Porque hay mujeres que cuando tienen la menstruación, ¿no? O sea, los síntomas son mínimos, sí, hay mujeres que tienen que adaptar un poco, pero hay mujeres que tienen una sintomatología muy importante que para mí ellas sí tienen que tener una valoración ginecológica vale, para descartar que esté todo bien, ¿sí? claro. Ahora, generalizar de cómo Claro, tenemos que es adaptar es muy complejo. complicado. Y Sí, yo creo que aquí se tiene que valorar caso por caso, vale. pero sobre todo yo creo que el mensaje es este. A día de hoy todavía no tenemos la suficiente evidencia Ujú, para poder determinar sí, si en una fase o en otra tenemos que vale. adaptar o no, depende Un- qué Vale. Una de entrenamientos. las cosas que también quería comentar que me es muy interesante, aquí con Bercho, mucho contenido digital es puesto por David, donde él habla sobre redes y va a ir creando más contenido, pero estamos trabajando en un proyecto digital con inteligencia artificial y los relojes para parametrizar o determinar cuál es el ciclo menstrual, si es regular o no, y que Bercho empiece a tratar de adaptar la propuesta. Imagínate que justo te tocaba hoy la tirada de 30 kilómetros, pero sabemos que el día previo le va a venir la regla, entonces que, que Bercho ya adapte esa semana para que la ponga de descarga, para 4 días posteriores adapte el plan. Y en eso estamos trabajando, es algo complejo, pero que lo venimos abordando y cuando antes podamos tener esa actualización, genial. Y aparte de lo que me gusta a mí es que todo tu conocimiento de Mario Ross, de Pris, de Misa, de todos los que trabajan, es adaptarlo y que todas las personas del mundo puedan entrenar
con lo último en ciencia y tecnología para que puedan llegar a su reto. Bueno, ya nos vamos despidiendo, vamos a comentar varias cosas. Primero, por favor, agendar esto. El día 22 de febrero vamos a organizar un evento muy importante para la Maratón de Barcelona. Vamos a hacer 30 kilómetros. Si tienen dudas y consultas, estaré yo. Ya veremos si puede venir David a hacer unos kilómetros. Y ahí me abordan, me hacen todas las preguntas que quieran relacionadas a este tema. Al día siguiente, 23 de febrero, vamos a organizar un evento específico para mujeres, donde la temática es esta: el déficit energético, ver la fisiología de la mujer, cómo la podemos ayudar. Vamos a dar una charla muy interesante y luego entreno de activación. Y luego lo último, 16 de febrero, después de la Micha Maratón, nos vamos de parranda. Por favor, no te quedes sin el ticket. De las 11 de la mañana hasta las 19 horas en el Pueblo Español. Bueno, David, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí compartiendo conocimiento, divulgándolo. La verdad que es una pasada. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Gracias, Rafa, y esperemos que sea la primera de muchas. Sí, claro que sí. Bueno, runners, nos vemos en el próximo live y si no, en el evento.